Gloria a Dios. Solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Yo solo quiero estar cerca de ti, tenerte dentro y disfrutar de amarte, abrir mi corazón y entregar, pues tu presencia es todo para mí. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, invade este lugar. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Hoy te presento mi cuerpo para que puedas llenarme. Heme aquí, soy tu templo, encuéntrame y llena por completo. Espíritu Santo, ven,
eres mi Padre, Hijo soy, te amaré por toda la eternidad. Yo soy tuyo, mío eres mi Padre, Hijo soy, te amaré por toda la eternidad. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Mi espíritu clama, recibo tu amor en mí. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Solo quiero más de ti, Señor. Necesito más de ti, Señor. Ven, encuéntrame, quiero oír tu voz, Jesús. Mi espíritu clama, recibo tu amor. Gloria, gloria, gloria a nuestro amado Señor Jesucristo. Muy, pero muy buenas noches, amada familia en Cristo Jesús. Dios bendice la vida de cada uno, de aquellos que se han conectado y de aquellos que aún se van a conectar durante esta hermosa transmisión que el Señor hoy nos trae el privilegio de predicar en vivo, en directo, juntos desde un mismo sitio, como pocas veces se ha dado, pero la verdad que una bendición estar aquí junto al Maestro en la Palabra, desde Uruguay, Carlos Daniel Barceló Silva. Dios te bendice, amado, una honra, bienvenido a Tabernáculo Nueva Jerusalén, Ministerio a las Naciones. Muy buenas tardes a todos, muy buenas noches a todos los hijos del reino. Sí, es un honor para mí estar Amén. acá junto contigo, Apóstol, y acá juntos por primera vez, ¿no? Amén, compartiendo amén. esta plataforma, y bueno, que espero que sea de edificación para todo el cuerpo. Amén. Eso es la importancia, ¿no? De que cuando generales del reino, cuando hijos de Dios, Dios los une con un propósito, un diseño, con una palabra, ¿no? Rema, con una palabra revelada, la importancia de ministrar conforme a lo que el Señor quiere hacer en este tiempo, ¿no? Justamente, bueno, veníamos ya hace un tiempo hablando con el Maestro en la Palabra, con Carlos Daniel, y bueno, la verdad que una bendición, una honra para mí poderlo recibir acá en Tabernáculo, pudiendo salir los dos en vivo, si bien siempre por lo general salimos en vivo, uno desde un lado y el otro en el otro, pero hoy el Señor nos sorprendió con su grata visita, me preguntó si podía venirlo a hacer en directo y le digo, ¿cómo que no? Sí, claro.
es un privilegio para uno como ministro de Dios recibir, ¿no? Y ser honrado por la visita de un general del reino, de un hombre de Dios, ¿no? Y la importancia de que cuando el pueblo de Dios está del otro lado esperando una palabra, ¿no? Y qué palabra, ¿no? Porque dice convocados a la iglesia, ¿no? ¿Quiénes son los convocados? La importancia de entender cuando el Señor está llamando a su pueblo a ser convocado, ¿no? Y hay mucha palabra para poder realmente entender el diseño del Padre, ¿no, amado? Amén, sí, es así, ¿no? Por eso es un tiempo donde el Padre está uniendo, ¿no? Amén. Está uniendo generales, está uniendo naciones, está uniendo todo bajo un mismo espíritu, ¿no? Cada uno con Gloria a su Dios. lenguaje, con su gracia, pero bajo un mismo espíritu, ¿no? Por eso es un tiempo de convocatoria. Por eso Amén. es un tiempo, dice que en cada tiempo que el Padre quería traer una palabra o quería traer un tiempo, dice que convocaba a los sacerdotes, a los ancianos, a los gobernantes, para que luego ellos le convocaran al pueblo. Amén. Pero ahí había una convocatoria, por eso se llama él instaló las santas convocatorias. Por eso cuando las personas iban, el pueblo de Israel iban a las fiestas, eran porque eran convocados por el Así Padre. mismo. Tremendo, tremendo. Bueno, vamos a orar por esta palabra, que esta palabra, el primer versículo que vamos a estar tocando, se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 13 en adelante. Así que ahí a donde estás, te invito a que puedas buscar la espada y tengas apunte ahí para ir anotando todo lo que el Espíritu pueda traerte y revelarte, porque sé que va a ser de mucha edificación y de mucha bendición para la amada Iglesia del Señor. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida de tu siervo, Señor, por haberlo traído, por esta palabra, Señor, que tú has revelado. Te pido que lo uses conforme, Señor, a tu voluntad, Señor. Padre, te pedimos por los que están del otro lado, por aquellos que van a recibir la palabra, por el pueblo de Dios, Señor, para que tenga libertad en el Espíritu, Señor, para recibir, Señor. Te pedimos que esta semilla que va a ser, Señor, soltada, caiga en buena tierra, que dé fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, con toda libertad bendecimos a cada uno de aquellos que están ahí conectados. Bendecimos ahí al profeta Mario Adolfo Suárez, ahí es de Brasil, pero está en Bolivia. Bueno, a Virginia, a Vicky, a Carlos, a Rosita, a Alexis, Marilyn, Freddy, bendecimos a Cari, gloria a Dios ahí en Zárate. Bendecimos a cada uno de aquellos que se van sumando y conectando en este en vivo. Amén. Así que bueno, le damos la palabra al maestro en la palabra acá, Carlos Daniel Barceló, para que el Espíritu Santo hable a través de el ungido de Jehová. Amén. Todo suyo, amado. Somos todo oídos. Antes de entrar a los pasajes, ¿no? Amén. Quiero un poco... Gloria a Dios. ¿Por qué, cuál es el fin de por qué hemos llegado y quiero llegar a esto que voy a administrar, ¿no? Porque esto es todo un proceso que el Padre ha traído, ¿no? Y que ha trabajado en mí, y mucho a través de segunda de Corintios. Amén. 4. Segunda de Corintios 4. Sí, segunda de Corintios 4. Que es la base de todo lo que quiero impartir, que estoy trabajando con todo esto desde prácticamente desde que estoy en Argentina, ¿no? Ya va a llevar 2 años y todo lo que he ministrado es en base de esta palabra, ¿no? Gloria Porque a Dios. para mí es clave, dice, por lo cual teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios,
porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció en nuestro corazón para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aleluya. Gloria a Yo en Dios. este tiempo he venido trabajando mucho con el Dios de este siglo. ¿Qué es lo que hace el Dios de este siglo? Te ciega el entendimiento de Cristo. Y si te ciega el entendimiento de Cristo, nunca vas a entender el diseño del Padre y nunca vas a entender la voluntad del Padre, porque todo eso lo escondió en Cristo. Aleluya. Por eso Él busca, por eso Pablo constantemente sus palabras, por eso Pablo constantemente dice, ¿quién lo sacó de la fidelidad de Cristo? ¿Quién lo sacó de la revelación de Cristo? ¿A través de qué? De ministraciones, de enseñanzas, de hombres que te sacan de la voluntad del Padre, que te sacan del propósito de Cristo. Por eso el Dios de este siglo sigue el entendimiento de Cristo. Y ahí es donde siempre me hago la misma pregunta, y ahí es donde empezó todo esto. ¿A qué Dios le está morando si no somos una sola iglesia? Uf, ¿A qué Dios le tremendo. está morando cuando la revelación de Cristo no nos trae la unidad? ¿A qué Dios le está morando cuando no somos uno? Porque la voluntad del Padre es que seamos uno solo en Cristo. Aleluya. Entonces, ¿a qué Dios le está morando? Por eso Jesús se separa de todo eso y por eso Jesús empieza a enseñar que le oremos al Padre. Porque solo el Padre es el que te revela todo esto. Amén. Por eso muchas cosas nos quedamos de la sombra, pero la sombra era Jehová, era el Padre escondido. Gloria a Por Dios. eso Jesús vino a revelarlo al Padre. Por eso si Jesús no revelaba al Padre, todo esto no podía funcionar. Amén. Por eso Él vino con un propósito de establecer el reino del Padre. Gloria a Dios. Por eso el Dios de este siglo te saca de ese entendimiento para sacarte de ese gobierno, para llevarte a un gobierno de necesidad. Wow. Tremendo. Y te hace mover por la necesidad, porque eso es lo mismo que hizo con Adán. Adán está bajo el gobierno del Padre y a través que le crea una necesidad y a través de esa necesidad él come del árbol del fruto del conocimiento del árbol del bien. Porque yo le pregunto, ese árbol no estaba en el medio del huerto, ¿lo veía todos los días o no lo veía todos los días? Todos los días. Pero hasta que la serpiente no le creó una necesidad, ellos no lo vieron codiciar y No no lo comieron. codiciaron. Y Tremendo. cuando comieron, ellos salieron del gobierno del Padre y entraron en el gobierno de la necesidad. Por eso ahí se empiezan a ver desnudos, por eso ahí empiezan a ver las carencias, por eso ahí empiezan a separarse, cuando antes era uno. Porque antes de eso era varón y varona, Amén. uno solo en Adán. Luego de eso pasaron a ser Adán y Eva, se separaron. Por eso es lo que busca el Dios de este siglo, separar. Separar. Por eso es lo que busca el Dios de este siglo, separar, porque casa dividida, ¿quién gobierna? Por eso el Dios de este siglo busca separarnos en congregaciones. Por eso el Dios de este siglo busca separarnos en cultos de fiestas internas, pero que nos separan de mi hermano. No podemos compartir una unidad por las actividades de las congregaciones. Amén. 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 Y es tremendo, por eso yo siempre digo lo mismo. Hay congregaciones que pasás a ser de hermano prácticamente a primos y a veces hasta primos Satanás porque no te dejan tener una comunión con el hermano de otra iglesia. Exacto. O sea, no podés ir a otras iglesias de visita prácticamente, ¿no? Y entonces yo digo, ¿dónde está un cuerpo en Cristo entonces? Exacto. Un cuerpo en Cristo no puede tener división. Por eso entendemos y comprendemos que este es un tiempo maravilloso que el Señor ha permitido que la iglesia sea zarandeada para entender los diseños del reino, los diseños del Padre eterno. Desde un principio fue de que seamos uno en Cristo y en Él, como lo habla en Juan capítulo 17. Para ser uno, verdaderamente, ¿qué tiene que suceder? Tiene que suceder que nos sea revelado el Padre, Exacto. pero también el Hijo. Exacto. Y a eso es la pregunta, ¿no? A donde apuntamos a ir. Por eso Pablo habla de un gran misterio. Y ahí hoy vamos a entrar en una parte de ese misterio. Amén. Pablo habla del gran misterio. ¿Y de quién habla? De Cristo y la iglesia. Gloria a Dios. Cristo y la iglesia es el gran misterio escondido. Es el gran misterio que hoy el Padre está trayendo a luz. Ya de Cristo ya hay mucha luz. Hoy se habla de Amén. Cristo. Hoy hay una revelación de Cristo muy fuerte. Hoy hay una revelación de hijos muy fuerte. Una identidad. Una identidad de hijos. Hoy hay una revelación. Pero todavía no se ha revelado lo que es la iglesia. Amén. Todavía no se ha revelado cuál es el propósito de la iglesia. Y para qué Cristo creó la iglesia. Por eso todo tenemos que entenderlo desde el diseño original.
Cuando en Génesis 1:26 Él crea al hombre, varón y varona, a su imagen, conforme a su diseño, está hablando de Cristo y la iglesia. Aleluya. Por eso Él luego, a través de ese diseño, Él forma a Adán. Amén. Él forma a Adán a través de ese diseño. Por eso todo comienza en un matrimonio. ¿Y cómo termina la palabra? En el matrimonio de Cristo y la iglesia. Y ahí el reino es establecido. Por eso el diseño eterno es un diseño eterno. Amén. Nosotros tenemos que empezar a entender las cosas desde el diseño eterno. Entonces, cuando empezamos a entender las cosas del diseño eterno, vamos a empezar a darle sentido a todo. Entonces, cuando hablamos de la iglesia, ¿de quién estamos hablando? De la varona. De la varona. De la que está llamado juntamente con Cristo a gobernar. Aleluya. Pero el Dios de este siglo, ¿qué hace? Separa a Cristo de un lado y a la iglesia por otro lado. Tremendo. Ha puesto a la iglesia en un templo. Ha puesto a la iglesia en un sistema religioso. Ha puesto a la iglesia en un culto religioso. Cuando la iglesia no está llamada a eso. Cuando Cristo, por eso ahora vamos a entrar en la base de lo que vamos a hablar. Cuando Pedro recibe la revelación y Cristo le empieza a hablar cosas. Amén. ¿No? Dice, y viniendo Jesús, estamos en Mateo 16, verso 13. Vamos a ver. Y viniendo Jesús a la región de César de Filipe, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías y algunos de los profetas. O sea, primero Jesús le pregunta a ellos, ¿quién dice la gente que somos nosotros? Amén. ¿Y cómo le contestaban? A través de la religión. Porque todas sus contestaciones fueron a través de lo que la religión dice. Por eso dice, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, según la voz de la religión. Aleluya. Ellos le contestan según. Por eso Jesús después, no, yo no quiero esa voz. Yo quiero, ¿qué dicen ustedes? Porque si acá no hay una revelación del Padre, lo único que vas a escuchar es la voz de la religión. Y cuando escuchás la voz de la religión, nunca vas a entender el propósito del Padre. Nunca vas a entender quién está al frente tuyo. Amén. Por eso esto se te tiene que ser revelado por el Padre. Porque para poder tener la identidad primeramente como hijo. Exacto. Y si no hay identidad como hijo, es porque hay una orfandad. Exacto. Por eso cuando yo recibo identidad de hijo, yo sé quién está al lado mío. Amén. Por eso solo un espiritual sabe quién reconoce a otro espiritual. Exactamente. Porque cuando hay un mismo llamado, cuando hay un mismo propósito, cuando hay una misma revelación, una intimidad con el Padre te revela quién está al lado tuyo. El Padre te revela con quién tenés que unirte. Con el Padre te revela quiénes son los preparados, los escogidos que Él tiene para este tiempo. Y ahí es donde vamos a seguir entrando. Amén. Y ellos dijeron, y le dijo, ¿y vosotros quién dice que yo soy? Y respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. O sea, ¿quién se lo reveló? El Padre. Aleluya. Solo el Padre te revela al Hijo. Y solo el Hijo te revela al Padre. Amén. Entonces cuando el Padre te revela, te va a revelar quién está frente tuyo. Gloria a Dios. El Padre te va a decir quién está al frente tuyo. Porque eso es una revelación del Padre. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino, Santo. de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatar a la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie le dijera que él era Jesús el Cristo. Cuando Jesús, en este momento, a través de la revelación que Pedro tiene, llegó el momento que le tenía que manifestar lo que es la iglesia. Pero por eso tenemos que, acá es donde queremos entrar y es donde queremos profundizar y romper estructura. Lo que Amén. Jesús estaba estableciendo no tenía nada que ver con la religión. Por eso primero ellos le contestaron a través de la religión. Dijo, no estoy hablando de religión. Estoy hablando de otra cosa, porque estoy hablando del Cristo. Y cuando hablamos del Cristo, estamos hablando del gobierno del Padre. Aleluya. Cuando hablamos del Cristo, estamos hablando del reino del Padre. Por eso el reino se ha acercado. Entonces, como el reino se ha acercado, yo tengo que manifestarle lo que es la iglesia. Que no tiene nada que ver con el templo que había, no tiene nada que ver con las voces religiosas que había, no tiene nada que ver con eso, porque ahora estamos hablando de un gobierno. Amén. Por eso Jesús, cuando establece esto, está estableciendo un nuevo orden mundial. Aleluya. Donde los hijos están llamados a gobernar, donde comienza a convocar a los hijos para prepararlos para gobernar. Por eso Él convoca a los 12.
Dice, y no lo llamé yo, sino el Padre me dijo que los convocara. Aleluya, santo. Por eso lo que es la iglesia, el que convoca es el Padre. Amén. Porque la iglesia, por eso Jesús cuando estaba estableciendo esto, dice que Jesús vino en el tiempo indicado por el Padre. ¿Por qué? Porque en la tierra se estaba manifestando algo que era indicado para mostrar lo que era el reino. Y eso era Roma. El diseño de gobierno de Roma. Por eso cuando Jesús le habló de iglesia, que es eclesia, ellos entendían de lo que estaban hablando, porque eso ya estaba establecido de antes. Eso ya, Roma ya lo tenía establecido, ya viene desde Grecia, eso establecido. Por eso la palabra eclesia es una asamblea que está llamada para gobernar. Por eso él convoca a los 12 para prepararlo para lo que es el gobierno. Por eso pone a la iglesia como cabeza del cuerpo. ¿Por qué a la iglesia como cabeza del cuerpo? Porque la iglesia es la que tiene la mente de Cristo. Por eso el cuerpo sin la iglesia no puede funcionar. Entonces el Dios de este siglo, ¿qué hace? Nos separa en congregaciones, nos separa en visiones de hombres, nos separa en dioses, y la iglesia no trabaja en conjunto. Los generales no se juntan juntos para trabajar en conjunto para lo que Cristo nos formó. Cristo nos estableció, por eso Cristo estaba estableciendo un nuevo orden mundial. Y ese nuevo orden mundial era la iglesia, a la que le puso por encima de todo. Y esa iglesia estaba basada bajo el fundamento de los hijos. Por eso dice la palabra, ya no escuchar, ahora escuchar la voz del Hijo. Porque ahora el que está gobernando es el Hijo. Y el Hijo es el que nos revela los diseños. Por eso, para Jesús era tan importante, primero, revelarles el Padre. Amén. Por eso Jesús constantemente en sus enseñanzas de reino, Él siempre estaba hablando del Padre. Él siempre estaba hablando del reino del Padre. Él siempre estaba hablando, ¿cómo nos enseña a orar? Venga tu reino, oremos al Padre. ¿Para qué? Para que venga tu reino. Porque sin el reino no se puede hacer su voluntad. Por eso nosotros queremos a través de la religión, nos mete el humanismo, que según por tu ayuno, por esto, vos vas a controlar cosas de la carne y cosas y hacer su voluntad. No, la única forma que vos hagas la voluntad del Padre es que venga su reino. Amén. Por eso esa es la oración que tenemos que hacer. Venga tu reino. Porque cuando el reino de Él es establecido en nuestras vidas, el gobierno de Cristo viene y ahí comienzo a hacer la voluntad. Porque si no, mi carne y mi alma nunca me va a permitir hacer la voluntad del Padre. Por eso Jesús dice, si por el Espíritu hecho los demonios la persona, es porque el reino se ha acercado. Por eso Jesús le dice, y ni las puertas del Hades, dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Porque cuando viene una conquista de un reino sobre otro reino, primero que se le conquista la puerta. Porque si yo le logro tomar la puerta, yo le conquisto la ciudad. Por eso Jesús, a través de la cruz, Él conquistó las puertas de Él. Por eso las puertas de Él ya no tienen poder ante los hijos. Por eso los hijos sacan a los hijos del poder, de la potestad de las tinieblas, al reino del Hijo. ¿Por qué? Porque las puertas ya fueron abiertas. Ya el Hijo ya nos dio la autoridad. Ya el Hijo ya arrebató eso. Por eso nosotros tenemos autoridad. Para arrancarlos de las tinieblas y llevarlo al poder del Hijo. Pero todo eso tiene que sernos revelado. Todo eso tiene que ser a través del cuerpo, porque esa autoridad se la dio al cuerpo, no se la dio a congregaciones, no se la dio a una persona individual, se la dio al cuerpo. Por eso el Dios de este siglo busca que ese cuerpo no trabaje junto. ¿Por qué? Porque si vamos a la palabra, vamos a los diseños, lo vemos en Job. Amén. ¿Qué dice la palabra en Job? Que el Padre convocaba a los hijos y en esa convocatoria venía Satanás. Tremendo. Esas convocatorias venía Satanás y ahí acusaba. Por eso Satanás conoce de eso, porque estos son diseños eternos. Amén. Estos son diseños eternos. Por eso nosotros fuimos llamados en Cristo, escogidos en Cristo de antes de la fundación del mundo, para traer la luz. Por eso Pablo dice, el misterio se nos fue revelado. Primeramente a nosotros, dice, a los que esperamos en Cristo. Y luego ustedes, a través de la predicación, a través de la palabra. Por eso Jesús oró. Primero oró por ellos, o por los convocados. Por los convocados. Que guarde. Pero luego oró por el mundo, que a través de la voz de ellos lo iban a introducir. Por eso Jesús le da 12 reinos. Y ustedes dirán, ¿quién entra y quién no entra? Por eso Jesús siempre habló de gobierno. ¿Qué ha hecho el sistema? Ha hecho el sistema que la iglesia le ha metido en un sistema religioso. Exactamente. Que la iglesia le ha metido en cultos religiosos, que a Jesús lo hicieron en un líder religioso cuando el propio rey vino a la tierra.
cuando el Aleluya. propio Rey vino a establecer el diseño eterno. Porque ¿para qué fuimos creados? Dice que fuimos creados para hacer su voluntad, para gobernar en la tierra. Amén. Mientras que la religión que nos metieron es una religión que te dice, Cristo viene pronto y te vas a ir. Cuando Salvación. la palabra nunca habla de eso. Es más, Jesús le dice, yo no oro porque los quites del mundo. Yo oro porque los guardes, porque yo los voy a enviar al mundo para Amén. establecer tu gobierno. Yo ahora, como vos me enviaste a mí, a la tierra, a establecer tu gobierno, ahora yo los envío a ellos, Amén. a los convocados, a la iglesia. Por eso dice que nosotros estamos llamados a decir a los principados y a las potestades. ¿Quién es el que gobierna hoy? Su tiempo se ha terminado. Exactamente. Porque la iglesia tomó el poder. Porque el nuevo orden mundial se vino, que es la iglesia. Pero eso es a través de los hijos. Por eso el Dios de este siglo nos mete en liturgias, nos mete en cosas de siervos, de ovejas, y nos quita la identidad de hijo. Exactamente. Nos quita la relación con el Padre. Y cuando te quita la relación con el Padre, tus memorias eternas se olvidan. Es que hay mucha lucha espiritual, ¿no? Y poca revelación en este aspecto. Si nosotros miramos, la iglesia en algo tiene que haber fallado durante muchísimos años, ¿no? Y una de las cualidades es entender la identidad de hijo. Porque el hijo, ¿qué hace? El hijo obedece. Pero en el tema de la rebeldía, en el tema de que las mentes están cauterizadas, entenebrecidas, el sistema babilónico, la religiosidad, el llevar, ¿no?, a levantarse un ministerio contra otro ministerio, un celo de un ministro contra otro por lo que tienen, por lo que portan. Entonces, hay una sola manera. Dice que a Jesús le acusaban de que él dividía y que él echaba fuera los demonios en nombre de Belcebú. Y él dijo, en ninguna manera. Un reino no puede dividirse. Cuando hay un reino dividido es porque hay una lucha espiritual. Y esa lucha espiritual tiene que ver hoy, primeramente, con la desobediencia del hijo. Porque vemos un hijo que sí hizo la voluntad del Padre. Y ese fue Jesucristo. Cuando fue al monte a orar y le dijo, Padre, pasa de mí esta copa, mas no sea como yo quiero. ¿Por qué le dijo no sea como yo quiero? Porque Cristo se le fue revelado lo que iba a padecer como hijo. Ahora yo te pregunto, Carlos, amado, si el Padre te revelaría qué te va a pasar mañana, ¿qué harías? ¡Wow! ¡Qué tremenda pregunta!, ¿no? Por eso a Pablo no se lo reveló eso. Es más, a José hubo diseños que no se le fue revelado. A Pablo hubo diseños que no se le fue revelado. Y a cada uno de los ministros, de los discípulos, de los apóstoles, de los siervos de Dios, no se le fue revelado todo por cuanto necesitaban tener una intimidad con el Padre. Hoy se habla comúnmente de que prácticamente no hay que ayunar, de que no hay que hacer vigilias, y la palabra en ningún momento dice que tenemos que dejar esto, sino que tenemos que entender los diseños del Padre. Y entender los diseños del Padre, primer punto claro, es lo que hablamos el otro día, obediencia. Obediencia, porque en la obediencia está la bendición, y se trata de obedecer en todos los diseños. Por eso, como decía acá el maestro en la palabra, dice que cuando los convocados, no, cuando Dios llama a una asamblea, ¿quiénes se presentan? Se presentan los hijos. Ahora, ¿por qué se presenta Satanás? La pregunta del millón. ¿Satanás qué fue? Fue un hijo. Pero desechado, perdido, ¿no? Echado fuera del reino. Y hoy el Señor trae una nueva oportunidad, ¿no? Por eso lo que decía el maestro en la palabra, que es entender el diseño de la reconciliación, el ministerio de la reconciliación, primeramente del hombre para con Dios. Y no nos manda a condenarnos, no nos manda a señalamiento, no nos manda a levantarnos en contra de otros, sino nos manda a obedecer. Es que esa es la clave para establecer el reino. Por eso cuando Jesús irrumpe la tierra, ¿no? Cuando Cristo a través de Jesús irrumpe la tierra, Él tiene que establecer los diseños. Amén. Dice en la palabra que antes que Él viniera,
se tenía que levantar la voz de Elías, que era una Aleluya. voz que reconciliaba al Hijo con el Padre y al Padre con el Hijo. Con el Hijo. Por eso Jesús habla de Juan el Bautista, que era Elías, porque él vino a reconciliar, porque cuando él dice arrepentidos, él estaba, como decías, él estaba dando la oportunidad al pueblo de arrepentirse, de volverse nuevamente su corazón al Padre, porque Amén. el pueblo se había dividido de su corazón al Padre, se había alejado. Entonces, cuando viene el reino, lo primero que tiene que establecerse es la relación entre el Padre e Hijo, porque eso fue lo que rompió la desobediencia. Amén. Antes de la caída, había una relación íntima entre Adán y el Padre. Exacto. Había una relación íntima. Luego eso se rompe, y a través de que eso se rompe, empieza la humanidad en una búsqueda, a través de la religión, de buscar un Dios, que para volver a establecer una relación, pero lo busca a través de un Dios, a través de una necesidad. Entonces comienza una religión. O sea, ahí Satanás aprovecha, instala una religión basada en la necesidad. Entonces tomamos a nuestro Padre como que alguien que viene a suplir mis necesidades. Tremendo. Pero no yo hacer su voluntad. Exacto. Que Él haga mi voluntad, pero yo no hacer su voluntad, cuando en el original no era así. Exacto. Él nos creó para hacer su voluntad, No la nuestra. no la nuestra. Porque su voluntad es perfecta. Amén. Aunque te duela, aunque hay cosas que no lo entiendas su voluntad. Por eso Jesús, como vos decías, en el huerto de Getsemaní, Él entendió eso. Amén. Él no quería morir. Él no quería llegar a la cruz, pero Él entendió algo. Diseño, propósito. Que Él le había entregado su voluntad. Por eso el Padre nunca le contestó. Exacto. Porque antes en la eternidad Él recordó, no, yo en la eternidad entregué mi voluntad. Por eso dice que el Cordero fue inmolado antes de la creación del mundo. Wow. Cuando el Hijo entregó su voluntad para venir a la tierra a cumplir el propósito del Padre. Por eso todo hijo tiene que entender eso. Amén. Por eso una desobediencia de un hijo lo sacó y una obediencia de un hijo nos introduce. Por eso cuando Juan el Bautista lo va a bautizar, Jesús, ¿qué le dice? Es necesario que se haga justicia. Aleluya. ¿Por qué es necesario que se haga justicia? Porque ahí vamos a entender cuando Isaías, el espíritu de Jehová está sobre mí, que venido a Isaías, que vino a restaurar. Pero hay una cosa que dice Isaías, que no lo dice Jesús en Lucas 4. Isaías habla de la venganza de Jehová. Jesús en Lucas 4 no habla de la venganza de Jehová, porque esa venganza ya fue cumplida. Y no fue la cruz, fue cuando Jesús se bautizó. Por eso dice, es necesario que sea justicia. ¿Por qué? Porque una voz terrenal, la serpiente, sacó a los hijos del reino, y una voz terrenal, Juan el Bautista, por eso se presenta como la voz enviada por el Padre, vuelve a introducir al Hijo. Por eso el Hijo dijo, no, es necesario que yo vos me decís, porque es necesario que yo me someta a tu voz. Porque siempre una voz de un rey, de reino, introduce a otro. Por eso dice, yo les doy autoridad a ustedes para que digan quién entra y quién no entra. Aleluya. Por eso es tan importante las voces, que los generales se levanten como voces de reino, para introducir a los hijos nuevamente al propósito, para Amén. introducir nuevamente a los hijos a la voluntad del Padre. Por eso es tan importante la paternidad. Por eso Jesús tenía que establecer nuevamente la paternidad. Fíjese que es importante, y lo vemos cuando Él habla del hijo pródigo. Amén. El hijo pródigo, en un momento de lucidez, dice, la casa de mi padre estaba mejor. Pero ¿cómo vuelve el de la casa del padre? Vuelve con una mentalidad de siervo que le metió el sistema. Exactamente. Pues, voy a servir porque los siervos en la casa de mi padre. ¿Y qué hace el padre? Cuando lo ve así, lo primero lo abraza y dice, no, vos sos mi hijo. Claro. Y eso es lo que nosotros no hemos entendido. Cristo en la cruz nos dio nuevamente el acceso al Padre. Amén. Pero como hijo, no como siervo. Él no quiere que vuelvas como siervo. Él quiere que vuelvas como hijo y que tomes la autoridad y que tomes la posición que el Padre te dio de antes de la fundación del mundo. Porque Él nos creó para gobernar la tierra. Él nos creó con un propósito. Él nos creó para establecer su reino. Él nos creó para establecer su propósito. No para que hagamos un culto religioso de siervos. Que basados en la necesidad, basados en esto. Y no gobernamos. Seguimos divididos por mentalidades de hombre. Y no gobernamos. ¿Por qué? Porque ¿a quién se le revela esto? Solo al Hijo. Por eso Jesús le dice en un momento a los fariseos, solo el Hijo queda en la casa. El siervo no queda en la casa. Por eso el Hijo mayor nunca estuvo dentro de la casa. Amén. Siempre estuvo afuera. Porque así estaban los judíos. Veían a Jesús con los recaudadores. Ahí está con pecadores. Así son los religiosos. Desde afuera empieza a criticar, pero nunca está dentro de la casa.
Amén. Porque no tiene mentalidad de hijo. Por eso sirve. Y se piensa que por su servicio el padre le dará, y el padre que le dijo, pero hijo, todo es tuyo. No precisás Tremendo. servir. Pero cuando vos tenés revelación de hijo, hacés lo que Cristo hizo. Bajó a la tierra a servirnos. Bajó a la tierra a introducirnos nuevamente a la tierra. Porque un hijo Wow. que tiene revelación sirve. Por eso la casa del Padre, los que sirven son los hijos. Los hijos son los que sirven en la casa del Padre. Y cuando un hijo sirve en la casa del Padre, todo es restaurado. Porque ahí no hay envidia, ahí no hay nada de eso. Porque un hijo sabe quién es él. Por eso Aleluya. Jesús no tenía problema de nada. Por eso Jesús no tuvo problema de bajar supuestamente su posición y venir a la tierra como siervo. No, porque él sabía quién era. Nunca perdió su identidad. Él vino, Exacto. sirvió, caminó como siervo, sirvió, pero nunca perdió su identidad de hijo. Él nunca perdió Tremendo. su posición. Por eso los demonios sabían quién era él. Por eso los Claro. demonios enseguida lo reconocieron, porque sabían quién estaba al frente de él. Mientras que los religiosos nunca lo vieron. ¿Por qué? Porque ellos ven desde una función de gubernamental, una función de gobierno. Por eso cuando Jesús estableció su iglesia, estaba convocando a los generales, estaba convocando a los hijos para que se unieran. Por eso cuando él establece todo esto, cuando dice, he llegado mi tiempo, dice que los introduce a la casa del Padre. Aleluya. Porque les lava los pies, no le estaba lavando los pies a discípulos, le estaba lavando los pies a los generales que iban a edificar el reino. Amén. Por eso, porque en esa época, cuando uno entraba en la casa de alguien, ¿qué hacía? Venía el siervo y le lavaba Y los le pies. lavaba los pies. No, a la casa del Padre son los hijos los que vienen y sirven. Por eso pues le dice, esto lo tienen que hacer entre ustedes. Claro. Servirse entre los generales, servirse entre los que edificadores, servir entre los que el Padre está convocando Tremendo. para formar la asamblea, para formar la iglesia, para preparar a los santos para que edifiquen el cuerpo. Nunca los santos van a edificar el cuerpo si primero no se forma la iglesia. Por eso la iglesia tiene que ser la cabeza, porque la iglesia es la que tiene los diseños del Padre. La iglesia es la que tiene los diseños. La iglesia fue a la que se le reveló los misterios. Por eso Pablo dice, a mí se me reveló los misterios. El gran misterio. Por eso hay una gran diferencia entre Pablo y por ejemplo, y los apóstoles de Cordero. Por eso Pedro llega a decir en un momento cosas difíciles de entender de lo que habla Pablo. Pedro, que caminó con Jesús, tuvo 40 días en el desierto con Cristo y no entendió nunca la voluntad del Padre. Por eso siempre peleó con la voluntad del Padre. Tuvo 40 días con Jesús, revelándole el reino. ¿Y qué terminan diciendo? ¿Cuándo edificará el reino de Israel? Él está hablando de un reino, él está hablando de naciones, él está hablando de poner, por eso Pablo habla de su apostolado, para poner a las naciones a la obediencia de Cristo. Eso es el apostolado de Pablo. Hablaba Amén. de su apostolado para poner a la obediencia de Cristo. Por eso los hijos estamos llamados a gobernar, a traer la voluntad del Padre, para que las naciones se sometan a la voluntad del Hijo. Amén. Porque ese es el propósito del Padre, que todos sean uno en el Hijo. Pero nosotros nos han metido un culto religioso. Por eso, y acá vamos a seguir entrando y vamos a acelerar, porque si no se hace... Nos agarra Cristo. Claro, porque cuando la iglesia comienza a establecerse, por eso Jesús le da una orden. Cuando Jesús llegó su momento, le da una orden. Por eso todo parte en la obediencia, como usted dice. Amén. Jesús le da una orden. Vayan a Jerusalén y esperen en la posición hasta que sean vestidos por el Espíritu Santo. Y eso está hablando de una unidad de cuerpo. Por eso cuando el Padre pone a Adán en el huerto, en el lugar de gobierno, Él le da una orden. Amén. Podés comer de todo menos de este árbol. Exactamente. ¿Por qué? Porque tenés que caminar bajo obediencia. Por eso Jesús le da una orden. Amén. Porque Él estaba estableciendo nuevamente el reino. Y cuando ellos cumplen esa obra, el reino, y ahí comienza la iglesia a manifestarse bajo un concilio, bajo una estructura, una asamblea donde los apóstoles y todos gobernaban, donde había un solo espíritu. Por eso esa iglesia no había necesidad. Y dice que en esa iglesia el Padre era el que convocaba. Porque dice que se añadían los que el Padre decía que se tenían que añadir, los que el Padre convocaba para ser salvos, los que el Padre convocaba para ese tiempo para gobernar. El Padre era el que convocaba. No había evangelización, era el Padre que convocaba. ¿Por qué? Porque había una estructura armada. Estaba el cuerpo formado. Era una sola iglesia, no había muchas iglesias. Era una sola iglesia, donde sí había muchas casas. Por eso Pablo le escribía a las casas, Pablo le escribía a distintas, que eran casas de gobierno. Amén. Bajo un mismo diseño, bajo una misma estructura. No eran distintas congregaciones, era una sola iglesia, donde la iglesia era la cabeza, entonces las casas funcionaban, porque cada uno funcionaba bajo, las conjunturas se unían bajo un mismo espíritu, porque la cabeza estaba establecida.
Por eso el enemigo viene a atacar la cabeza, Exactamente. para que las cabezas no se unan, para que las cabezas no sean uno. Porque si las cabezas no sean uno, el cuerpo nunca se va a edificar. Amén. Por eso en esa primera iglesia no había necesidad, esa primera iglesia gobernaba, esa primera iglesia hizo sucumbir al imperio romano, hizo sucumbir al mundo. ¿Y qué pasó ahí? Ahí se levantó Roma. Como Roma conocía el diseño, como Roma conocía lo que es el poder de la iglesia, como Roma conocía lo que Jesús estaba hablando, de lo que habló Jesús, de lo que es la iglesia, ¿qué hace Roma? Se levanta a través de Constantino, empieza a censar a la iglesia. Uf, Empieza tremendo. a meter a la iglesia en los templos. Empieza a controlar. Y eso es lo que hace el sistema. Por eso hoy el sistema nos quiere controlar a través de los ficheros de culto. Hoy el sistema nos quiere controlar a través de todo eso porque quiere censar. Por eso hoy el sistema está emocionado por tantos cristianos que hay. Claro. Por eso están buscando pastores para su partido. ¿Por qué? Porque hay un mover muy fuerte. Porque los hijos se han despertado. Y eso el Amén. sistema lo sabe. El sistema, por eso hoy sacaron una serie que se llama El Reino, donde quieren mostrar un reino que gobierna sobre el reino de la iglesia y muestran una iglesia corrupta de un templo, que nada que tiene que ver con el reino. Con el verdadero reino y con el verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque ellos están viendo que los hijos se están despertando. Entonces tienen que empezar a mover las masas, tienen que empezar a ensuciar, como yo digo, la cancha, tienen que empezar a mover a la gente mostrando un reino que no es el reino del Padre. Y esto, amado, pasa porque gente que a veces no entiende, muchos dicen que la política y la religión no es compatible, ¿no? Y yo digo que es lo contrario. Cuando es llamado por Dios y cuando verdaderamente es el diseño de Dios. Por eso lo podemos ver como fue, que hoy lo tocábamos con vos, con José, con Daniel, bajo un sistema de gobierno, pero gobernando para la iglesia, no gobernando para el mundo. Por eso la palabra dice que ellos se conviertan a vos, no vos a ellos. Hoy podemos ver infinidades de ministros, de siervos de Dios, que se han corrompido a través de un billete, a través de una necesidad, y es lo que vos decías hoy, ¿no? El sistema te lleva a querer depender de ellos, ¿no? El sistema te quiere llevar a la necesidad, ¿no? A la necesidad de que, bueno, pero vos venís, gobernás, te doy un puesto, pero vos me tenés que traer los fieles de tu iglesia para que me voten a mí. Exacto. Y ese gobierno es un gobierno corrupto desde el ámbito espiritual. Y entendemos que no es el diseño del Padre, no es lo que el Padre quiere. Por eso como reyes, como sacerdote, como pueblo escogido de Dios, Él nos escogió para gobernar en esta tierra. Ahora, ¿cómo gobernamos en esta tierra? Vos dijiste algo muy, muy fácil y muy sencillo cuando estabas en Mateo capítulo 16, verso 18. Dice, y también le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo otra iglesia, dijo mi. Cuando dice mi, quiere decir que Él pagó un precio por algo. Pagó un precio por vos, pagó un precio por mí, que somos iglesia de Cristo. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, todo el mundo cree tener esa autoridad. Todo el mundo cree, ¿no?, que como esta palabra fue soltada verdaderamente, como hijos, dicen, acepté a Cristo, en mi corazón soy hijo. ¿Están así? No, tiene Para que la gente entienda, ¿no? ¿Por qué? Porque esto lo estuvimos hablando justo y el Espíritu lo había puesto, ¿no? Él dijo algo muy claro. Al Hijo se le revela al Padre y el Padre se le revela al Hijo. Ahora, el aceptar a Cristo en el corazón de uno, como su Señor y como su Salvador, no es tan sencillo, sino hacer la voluntad del Padre, ¿no? Exacto. Tremendo. Porque la clave está de hacer la voluntad del Padre. Por eso el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. El Hijo tuvo que aprender obediencia. Siendo Dios, siendo Cristo, Él dice que vino a aprender obediencia. Humillación. ¿Por qué? Porque Él tenía que hacer la voluntad del Padre. Por eso, ¿cómo se cierra todo esto? Dice que el Hijo le vuelve a entregar todo al Padre. ¿Por qué el Padre le dio toda la potestad?
Porque el Padre sabe que el Hijo le va a devolver todo, no se lo va Amén. a quedar él. No va a hacer lo mismo que quiere hacer Satanás de tomar su reino. Por eso esto es clave en todo esto. Por eso volvemos al tema, ¿no? Por eso cuando esa iglesia gobernaba, porque en esa iglesia no había envidia, en esa iglesia no había división, No había celos. en esa iglesia gobernaba el Espíritu Santo, gobernaba Cristo, y cuando gobierna Cristo, gobierna la voluntad del Padre. Amén. Por eso el enemigo, ¿qué hizo? A través de Constantino, metió la iglesia romana. Aleluya. Sacó a Cristo del centro y metió a Roma. ¿Cómo lo hizo? A través de una asamblea, el Concilio de Nicea. Y ahí formó lo que es la Iglesia Católica. O sea, el mismo diseño que Jesús hizo, lo hicieron ellos, sacándolo y corriéndolo. Y ahí levantaron la Iglesia Católica Romana. ¿Pero para qué? Para gobernar. Esa iglesia gobernaba. ¿Corruptamente? Sí. Por eso tenemos que entender lo que hablaba recién el apóstol, ¿no? ¿Es el diseño del Padre está en la política? Bueno, es el diseño. El problema no es ese es el tema. El problema es cuál es la motivación que me está llevando. Amén. Entonces, el diseño era correcto. La iglesia estaba gobernando, pero bajo una motivación incorrecta. Exacto. Por eso ellos usurparon un lugar, usurparon el poder de Cristo y lo llevaron al Papa, lo llevaron a Roma. Y Roma volvió a eternizarse, Roma volvió a gobernar, porque Roma estaba perdiendo su poder. Amén. Por eso fue una jugada política. Y la misma jugada política es hoy la política. Hoy. Porque la política está perdiendo poder con la iglesia. Entonces, ¿qué busca? Añadir a la iglesia. Amén. A su gobierno. Y eso es lo que hizo Constantino. Añadió a la iglesia a su gobierno. Y le dio toda la facilidad. Les puso templo. Les puso todo. ¿Quieren fiesta? Les damos los templos, les damos todo. Hagan todo. Dentro del templo hagan lo que quieran. Pero quien gobierna somos nosotros. Exacto. Entonces él levantó un concilio de Nicea, donde a través de ese concilio ellos gobernaban. Pero el que gobernaba era Roma, porque ese concilio trabajaba para Roma. Tremendo. No trabajaba para Cristo, trabajaba para Roma. Luego se levanta Martín Lutero, Amén. con una reforma, que es la que recibimos nosotros. Y el problema de Martín Lutero, ¿dónde inconscientemente se falla? ¿Qué es lo que se hace hoy? Por eso hay tanta división. El tema no es el diseño. El tema es la motivación. Amén. Y Martín Lutero tocó el diseño en vez de tocar la motivación. Porque de una iglesia que gobernó, pasó a una iglesia que dejó de gobernar. Y se movió por las necesidades. Una iglesia que salió atrás de las necesidades de la gente. Una iglesia que salió a cubrir las necesidades de la gente y se olvidó de gobernar. La sacó del gobierno. O sea, el problema no es el gobierno. El problema son las motivaciones de los corazones. Por eso Cristo tiene que ser el centro. Y cómo manipula. Por eso la importancia de los espíritus que se mueven, ¿no? El espíritu jezabélico que se mueve en manipulación para cambiar tu necesidad, ¿no? Tu necesidad en algo primordial, ¿no? La palabra nos dice en Salmo 23 que Jehová es nuestro pastor y que nada nos faltará. Ahora, ¿a quién le está diciendo? Aquel que se deje pastorear. ¿Quién se deja pastorear? Aquel que entendió la voluntad del Padre. Cuando nosotros entendemos la voluntad del Padre, es obediencia. Y siempre todo nos lleva a la obediencia del Padre. Entendemos esto como lo que dijo el maestro acá en la palabra, que Roma cambia el diseño, muda el diseño, ¿no? No siendo la voluntad del Padre, pero sí el Padre permitiéndolo, y ellos creen en el apóstol Pablo como el primer papa, el apóstol Pedro como el primer papa, cuando no lo es, cuando después viene y es levantado el apóstol Pablo, ahí viene una confrontación en los diseños y en los propósitos, y hasta que llega a haber una enemistad y casi una pelea prácticamente enemistada por el mismo Satanás para traer confusión a la iglesia. ¿Y qué es lo que hoy se vive en la iglesia? En los diseños, en los propósitos, cuando doctrinas de hombres fueron cambiadas de un diseño. Por eso digo, un poco para ir cerrando, ¿no? Y otro día seguiríamos profundizando, porque hay muchas cosas para profundizar en esto, ¿no? Totalmente. Pero lo que tenemos que entender, que el problema no es el diseño. Exacto. El problema son las motivaciones. Entonces nosotros lo que tenemos que atacar son las motivaciones. Lamentablemente, muchas congregaciones que se han levantado bajo una revelación, bajo algo correcto, pero no han entendido la voluntad del Padre. Amén. Porque todas se han levantado porque bajo algo que me molestó,
de un lugar, voy y le abro otro. Y Y no abre. se dan cuenta que lo que estamos haciendo es dividiendo el cuerpo. Por eso hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Nunca la revelación del Padre va a dividir el cuerpo. Amén. Nunca la revelación del Padre va a ir en contra de su voluntad. Y su voluntad es que seamos uno. Su voluntad, el diseño que él estableció, que seamos uno. Su voluntad es que seamos uno en Cristo y Cristo sea que gobierne. Así Cristo es. sea. Por eso cuando Juan ve a las 7 iglesias, las ve juntas, iluminando a Cristo. Cuando las 7 iglesias dejaron de iluminar a Cristo, empezaron a entrar las doctrinas de los hombres. Y Exactamente. empezaron a dividirse. Y eso es lo que hace el Dios de este siglo. Por eso nosotros como hijos tenemos que tener cuidado, porque el Padre está convocando en este tiempo a los hijos a establecer su diseño. El Padre está convocando en este tiempo, por eso permitió la pandemia, permitió ciertas cosas para que se cerraran ciertos cultos religiosos, que lo único que hacían era dividir el cuerpo, para que a través de eso, a través del Facebook, a través, los hijos se empezaron a unir. Por eso en este tiempo se está hablando del reino como no se habló nunca. Por eso en este tiempo se están empezando a unir las naciones como no se unió nunca. Por eso en este tiempo se están empezando a conocer hijos que si no sabía que existían. Claro. Porque el tiempo que el Padre está convocando a los hijos. El Amén. tiempo que está convocando a los hijos, porque la creación está esperando la manifestación de los hijos para que lo quiten de la esclavitud que Adán los metió. Porque la creación cayó en la esclavitud por la desobediencia de Adán. Amén. Y por la obediencia de Cristo él trae el nuevo orden mundial. Por eso a través de los hijos él estableciendo. Por eso él los envío nuevamente al mundo. No los quite el mundo, yo los envío. ¿Para qué? Para que cumplan tu voluntad, porque hay cosas que tienen que ser establecidas en la tierra, pero ahora bajo un diseño, ahora ya no va más bajo el pecado, ahora ya no es más bajo la carne, ahora bajo el espíritu. Por eso aquel que nace de nuevo tiene que nacer del espíritu. Aleluya. ¿Y qué es nacer del espíritu? Tiene que nacer de la iglesia. Por eso Y no hay nacimiento fuera de la iglesia, porque es la cabeza. Entonces, todo aquel que quiere caminar como llanero solitario, todo aquel que quiere caminar solo, separado, nunca va a entender eso. Por eso le dice a Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Claro. Y Nicodemo, no, pero ¿cómo nacer de nuevo? No, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo porque ahora hay un nuevo cuerpo. Es Amén. un nuevo tiempo, es un nuevo orden. Ya no es más el orden que vos vivís. Ahora viene un nuevo tiempo y ahora tenés que ser hijo. Tenés que aprender obediencia, tenés que aprender sujeción. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que Jesús encontró? ¿Por qué los fariseos no entendían el lenguaje? Por eso Jesús no entienden mi lenguaje. No conocen al Padre. Amén. ¿Por qué no lo entendían? Porque ellos no tenían cabeza. Ellos no los No se gobernaban les nadie. reveló. Ellos no lo gobernaban a nadie. Ellos ponían sus propios pensamientos, ellos ponían sus propias doctrinas. Ellos se alejaron del Padre. Aleluya. Por eso, ¿por qué el centurión y todo lo reconocieron a Jesús? Porque dice, porque yo soy un hombre de autoridad. Y yo sé que Exacto. tengo una autoridad arriba mío. Exacto. Entonces yo sé lo que es hablar de autoridad, porque yo sé lo que es gobierno. Pero los fariseos no lo entendían No porque lo ellos no se entendían. movían bajo un gobierno. Ellos estaban bajo una anarquía. ¿Qué es una anarquía? Es un gobierno sin cabeza. Ellos pensaban que eran libres, pero Jesús les dice, ustedes son esclavos del sistema. A ustedes los gobierna Roma. Y ellos se sentían libres, porque Roma, esa es la jugada que hacía Roma. Eso los hacía sentir libres. Hacé lo que quieras, tenés que querer tu culto, tener tu culto, hacé lo que quieras, pero yo te gobierno. Claro. Y eso es lo que hace hoy el sistema. Por eso hoy el sistema Tremendo. quiere meternos en toda esa política, sí, le traemos alimento, suplimos, pero nos está metiendo en una necesidad, nos está sacando del gobierno. Y le estás vendiendo en cierta manera tu alma a Satanás. Exactamente, por eso tenemos que tener cuidado, nosotros estamos llamados a eso. Pero no podemos gobernar individualmente, esto se gobierna bajo un cuerpo. Por eso dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aleluya. Y el hombre estaba con Dios, con el Padre, pero el Padre sabía que en la tierra tenía que gobernar con un cuerpo, con Amén. una unidad, en trabajo. Por eso sabrán que son uno, porque somos uno. Entonces la unidad del cuerpo, pero primero para ver la unidad del cuerpo, por eso Jesús en Efesios 4 establece el diseño. Y Exactamente. pone un presbiterio. Pero ¿cuál era la función del presbiterio? Edificar a los santos para que los santos edifiquen el cuerpo. No Amén. edificar a los santos para mi congregación. No edificar a los santos para hacer el diseño mío. Exacto. No, edificar a los santos para que se edifique. Por eso, como usted decía hoy apóstol, que hablaba, ¿no? Si estás en mi visión, son mi hermano. Si ya pensás diferente a mí, ya no son mi hermano. Claro. Y acá el tema no son no son eso. Por eso en Pentecostés cada uno hablaba su lengua original. Esto es gracia sobre gracia. Acá lo que sí tiene que tener el centro es Cristo. Pero después las gracias son diferentes. Claro, las revelaciones son diferentes. No es por lo eso mismo. por eso es un cuerpo. No es lo mismo lo que hace la pierna que lo que hace el brazo. No es lo mismo lo que hace. Totalmente. Cada uno cumple su función. Pero todos gobernados ¿por qué?
por la mente. Por la mente. Todo gobernado por la cabeza. Y a Por través eso de la ahí, importancia de tener la mente de Cristo. por eso es importante establecer la iglesia. Y la iglesia es su cabeza. La iglesia es el diseño que él dejó. La Santo. iglesia es la unidad de las cabezas, la unidad de los generales para edificar a los santos en un solo propósito. Amén. No edificar a los santos en propósitos personales y dividiendo el cuerpo. Que fue otra cosa que hizo, la gran jugada que hizo Constantino en ese tiempo. ¿Cómo frenó la iglesia? Como hoy también está frenada la iglesia, sentando a los santos. Porque antes de eso, los santos eran los que estaban edificando. Exacto. Por eso no había necesidades. Cada uno ayudaba a su hermano, cada uno no estaban sentados en un culto religioso. Estaban en todos lugares, estaban metidos en la parte de gobierno, estaban metidos en todos lados y todos los santos se edificaban para la iglesia. Amén. Por eso la iglesia no había necesidad. Aquel que tenía un contacto político lo trabajaba para la iglesia. Aquel que tenía todo Para lo trabajaba producir. para la iglesia. Y era una sola iglesia. ¿Qué hizo Constantino? Sentó a los santos en un culto religioso, donde hoy Ahora- los santos están alabando a Dios sentados, sin gobernar, Tremendo. edificándolo en un discipulado de hombre, sin gobernar. Sacó el gobierno de los santos, el que gobierna es el cuerpo. Por eso entendamos, los que gobiernan no son los mantos, no son los apóstoles, no son los maestros, no son los pastores, el que gobierna es el cuerpo. Amén. Porque por encima ningún manto puede estar por encima del cuerpo. Por eso Del diseño original. Satanás hace una jugada espectacular. Y por eso nosotros tenemos que aprender de todo eso. En Jesús, cuando Jesús fue tentado, En ¿qué el es la desierto. segunda tentación que le hace? Lo pone en la cima del templo. Todo esto te daré si postrado me adorares. Esa es la ¿Qué es lo- tercera. Pero en la Ah, segunda lo pone encima del templo. ¿Qué es el templo? El cuerpo. El cuerpo. Así muchos mantos se piensa que están por encima del cuerpo. Amén. Así Satanás los trabaja porque están por encima y trabajan individualmente y trabajan por fuera del cuerpo. Porque Exacto. se piensa que están por encima del cuerpo. No, nadie está por encima del cuerpo. Todos estamos para trabajar en la edificación del cuerpo. En la edificación de los santos para que los santos edifiquen el cuerpo. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado de aquellos ministros con el engaño del enemigo. Que te hace pensar que tu ministerio está por encima de todo. Que tu llamado está por encima del cuerpo. Que tu llamado está por encima del diseño que Cristo estableció. Ningún llamado puede estar por el fuera. Por eso ninguna revelación puede dividir el cuerpo. Toda revelación, por más buena que venga, por más buen sentido que venga, si divide el cuerpo, no es de él. No proviene. Por eso Pablo, las oraciones que más decía, oro porque la revelación, el entendimiento y la sabiduría de Cristo venga por ustedes, sobre ustedes. Yo veo su buena voluntad, yo veo todo Aleluya. su buen trabajo, yo veo tu buen... Pero si la revelación de Cristo, si la revelación del Hijo, nunca van a poder hacer la voluntad del Padre. El Padre no quiere que vos lo ayudes. El No. Padre quiere que vos seas obediente a su Amén. diseño. El Padre no necesita tu ayuda, porque el diseño que Él creó es perfecto. Él Totalmente. necesita, Él lo que quiere es que vos seas obediente. Él te creó para que seas obediente a ese diseño. Por eso las tentaciones del enemigo vienen así. La otra lo lleva y le muestra, como usted dijo, le muestra todas las naciones del reino. Y yo te Exacto. daré todo si te postrara. Después te muestra eso, te muestra las naciones. Pero todo bajo una motivación incorrecta. Amén. Por eso el padre no tuvo problema de darle todo al hijo. Porque sabía que él le iba a devolver todo. Por eso la palabra dice que el hijo en su tiempo le devuelve todo al padre. Por eso el padre le da todo. Porque el padre sabía cuál era su motivación. Tremendo. Por eso si la iglesia se tiene que levantar para gobernar, tiene que entender que el diseño es del Padre. Tiene que entender que el diseño es de Cristo. Estos no son diseños personales, no son motivaciones No. personales, no son visiones personales. Esta es una sola visión. Cada uno, gracia sobre gracia. Por eso Amén. este no es un mismo lenguaje. No confundamos, no es un mismo lenguaje, es un mismo espíritu. Pero gracia sobre gracia, porque cada casa tiene su lenguaje. Cada casa tiene, por eso el pueblo de Israel eran 12 tribus, 12 casas, donde tenían paternidad, donde cada paternidad tenía su diseño. Pero cuando salían como uno solo. Una visión. Una visión, un mismo La, espíritu. la verdad que en esto hay mucha gente que durante el Evangelio no ha entendido lo que era la visión de Cristo, ¿no? Y bien lo dijiste vos, ¿no? 12 tribus, ¿no? 12 tribus, cada una con un diseño, pero con una misma visión. Hoy vemos una iglesia dividida por doctrinas de hombre, separando, ¿no? Dividiendo a los cuerpos, en algunas que creen en los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastores, maestros, otros que te dicen que no, unos que te dicen que la verdadera iglesia es la católica, otros que te dicen que es la cristiana evangélica
por ejemplo, pentecostal, bautista, metodista, hermanos libres, mormones, testigos de Jehová y demás, ¿no? No hay revelación ahí. ¿Por qué? Porque no entendieron la visión, sino que recibieron diseños, pero cambiados, ¿no?, por el hombre, porque el hombre es el que adultera, ¿no? Y ahí cuando adultera pasa lo que pasó cuando, por ejemplo, vemos cuando Sea es mandado a casarse con una prostituta. Y ahí tenemos un claro ejemplo de que el pueblo traiciona a Dios. ¿Por qué? Porque se sale de el diseño, se sale de lo que era el original de él para ir tras las corrientes del mundo. Y hoy en las corrientes del mundo vemos muchos que se mueven, como decía acá el maestro en la palabra, bajo el sistema, bajo el gobierno, ¿no? Que te doy tanto, vales tanto. Pero hoy es tan corrupto que a veces hasta aceptan en partidos políticos participar para agarrar una moneda conveniente a ello y vendiendo la iglesia de Cristo. Porque yo como, por ejemplo, yo como cabeza de un cuerpo de la iglesia de Cristo, yo no puedo obligar a que mis congregantes vayan a votar a alguien. Y hoy vemos toda esa manipulación en muchos aspectos dentro de la iglesia. Entonces, para ir cerrando, lo convocado, lo que Dios convoca a la iglesia, es hacer uno en Cristo, hacer una iglesia. ¿Cómo vamos a llegar a ser una iglesia? Hay mucho trabajo para hacer, porque por el momento muchos no han entendido lo que es gobierno. No pueden gobernar porque no se les fue revelado. Muchos entienden de que en esta vida tenés que ser pobre, que el significado de pobre es ser humilde, y no es lo mismo ser pobre y ser humilde. Humildes en el espíritu, no pobres como te quiere llevar a ser el sistema. Y la verdad que es una charla y es una palabra, una prédica que podemos llegar a estar, yo creo que horas. Sí, nos pasamos una cantidad de pasajes que tenía donde constantemente Pablo está hablando de la unidad en Cristo, ¿no? Amén. Constantemente, acá no hay nadie de Cefa, como dicen, ¿no? De Cefa, no somos uno solo en Cristo. Uno. O sea, el propósito del Padre es uno solo en Cristo. Entonces, Yo sembré, Apolo regó. Entonces, a partir de esa unidad, todo lo demás se empieza a ordenar. Amén. Porque nadie golpea a nadie. Todo el mundo respeta, porque a partir de la unidad de Cristo, a partir de la revelación de Cristo, por eso todo parte desde la cruz. Por eso Exacto. Pablo habla, yo no hablo otra cosa que el poder de la cruz. Y el poder de la cruz para muchos es locura. Y el poder de la cruz para muchos, porque el poder de la cruz es el poder de la unidad. Amén. Hemos llevado la cruz a una cantidad de cosas que no tienen nada que ver. El poder, lo que hizo Cristo en la cruz, es romper la enemistad que había con el Padre y unir todo en un solo cuerpo. Amén. En el varón perfecto, unir todo en una nueva creación. Eso hizo el poder de la cruz. Tremendo. Por eso Pablo habla del poder de la cruz, la potencia. Cuando Pablo habla de la potencia de la palabra, la potencia, no vengo a hablar con palabras humanas, sino con palabras de potencia, de poder. Está hablando de unidad en Cristo. Amén. Porque cuando hablamos de potencia, está hablando de unidad sobre una cosa. Por eso Pablo siempre, miremos a Pablo. ¿Pablo tuvo diferencia con Pedro o no tuvo diferencia con Pedro? Tuvieron diferencia y es más, creo que no estuvimos ahí, Sí. pero por la interpretación en la palabra, hasta llegó un momento que se había armado tal discusión que casi se llegan a trenzar, Bueno, podríamos decir. Ahí está, tuvieron diferencia. Ahora, ¿Pablo tocó alguna vez la autoridad de Pedro? No, jamás. Porque aún no estando de acuerdo a muchas cosas, dice Pablo, fui al concilio de ellos a mostrarle lo que yo estaba haciendo y a someterme a lo que ellos me digan. Wow, tremendo. Porque él era una persona de autoridad, él entendía lo que era el cuerpo, él entendía que su revelación no podía dividir el cuerpo. Lo que sí tenía que hacer es que a través de lo que el Padre le portó, él empezara a ¿qué? A laudar el cuerpo. Tremendo. ¿Para qué? Para que a través de eso, por eso Pablo en las cartas empezó a trabajar en la unidad. No necesitó confrontar a ese concilio. Él se sujetó, Amén. pero él empezó a trabajar lo que él portaba. Entonces, que tu gracia, si tenés diferencia, que tu gracia sea más fuerte. Que tu gracia laude el cuerpo para traer la unidad. Amén. Que tu gracia no divida el cuerpo.
Porque todo lo que divide el cuerpo no pertenece del Padre, por más buena revelación que sea. Por eso es lo que no entendió, lo que no entendió Martín Lutero. Martín Lutero terminó dividiendo la iglesia. Y ahí empezaron a abrirse las 20.000 ramas que se abrieron, de los Uf, luterianos, calvinianos. ¿Por qué? Porque algo que fue una revelación, porque vuelvo a decir, la revelación que tuvo Martín Lutero fue buenísima. Porque era la verdad lo que Martín Lutero amén. decía. Pero a veces, tened cuidado, por eso Pablo dice, hay cosas que no se me fueron permitidos. ¿Cómo gobierna el nuevo orden mundial, lo que llama el nuevo orden mundial? ¿Vos sabés lo que ellos? No, no sabés ni quiénes son. Porque ellos se reúnen secretamente. ¿Por qué la primera iglesia era poderosa? Porque se reunían secretamente en las casas. Y en las casas se movían. ¿Qué es lo que tenés que hacer? Mira, vos tenés que moverte acá, vos tenés que moverte allá. Y había un orden, Amén. había un diseño, había una estructura gobernada por una asamblea. Tremendo. Pero no era un concilio que quería controlar a los demás. Era una asamblea que estaba gobernada por Cristo. Era una asamblea que estaba gobernada por la revelación y el diseño de Cristo. No era una asamblea Totalmente. que quería imponer sus verdades y que quería imponer su reino. No, por eso la clave en todo esto es la cruz. ¿Por qué la clave es la cruz? Porque la cruz muere en humanidad para que Cristo pueda gobernar. Aleluya. Por eso dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas y tengo que ir ¿para qué? Para edificar las moradas, para que ustedes... ¿Por qué es lo que tenía que edificar? Liberar el gobierno que había en mí, para que yo sea morada del Padre, porque las muchas moradas somos nosotros. Por eso la cruz, Él nos dio, Él rompió la autoridad que había sobre nosotros, la legalidad que había de muerte sobre nosotros, para llevarnos al reino. Y ahí permitió que el Padre venga a habitar lo que el Padre siempre quiso habitar en nosotros y a través de nosotros gobernar en la tierra. Amén. Gloria a Nosotros Dios. somos su casa, nosotros somos su morada que estamos para habitar en la tierra, para gobernar en la tierra. Pero yo solo puedo gobernar la tierra si soy morada de Él, si hago su voluntad. Y su voluntad es una sola, que seamos uno. Uno en él. Y acá queremos cerrar a voto, ¿no? Amén. Por eso por eso pedimos que la sabiduría, para todos estamos incluidos en esto, que la sabiduría, el entendimiento y la revelación de Cristo venga Santo. sobre nosotros. Amén. Porque solo en eso podemos hacer su voluntad. Por Gloria eso la a oración que tiene que haber en este tiempo, venga tu reino, para Hágase. que tu reino se haga tu voluntad Santo. y que seamos uno. Trabajemos en la unidad, no nos diferenciemos por doctrinas de hombre. Trabajemos en la unidad, respetando sí los diseños de las casas, Amén. porque cada casa tiene su diseño, sí, respetemos los diseños, pero trabajemos en la unidad en Cristo. Busquemos Exactamente. en el diseño de Cristo cómo volvernos un himno. Busquemos en el diseño de Cristo cómo volvernos a un himno y ser una sola casa. Porque Amén. esa es la voluntad del Padre, establecer una casa en la tierra, para que sea su embajada, para que sea su gobierno, y a través de esa casa que se piensa expandir. Por eso Él cuando terminó la creación en el día séptimo, dice que todo lo reposó en Él. Por eso Jesús dice, yo soy el Señor del reposo. Del reposo. Porque todo reposó en Él, en el Hijo. Y en ese día Él estableció un huerto, una casa, y estableció a un hijo que caminara en esa casa para aprender obediencia. Por eso las casas son para edificar a los santos, para que aprendan obediencia, para que aprendan a caminar como el Hijo, para que aprendan a hacer la voluntad del Padre. Por eso esto no es para llanero solitario, esto no es para gente que camina sola, esto es para gente que entiende lo que son el poder de la casa, lo Aleluya. que entiende lo que es el poder de la paternidad, lo que entiende lo que es el poder de la obediencia, lo que entiende lo que es el diseño que Cristo estableció. Amén. Gloria a Dios. Espero que haya bendecido tu vida esta palabra poderosa y revelada a través de las escrituras, ¿no? Y de la enseñanza acá de nuestro amigo, el maestro en la palabra, Carlos Daniel Barceló Silva. La verdad que, amado, una bendición tenerte aquí y más por sobre todo presente, en vivo, en directo, ¿no? Compartiendo un altar, ¿no? De esta magnitud, trayendo una palabra poderosa. Y espero que esta palabra haya traído un rompimiento de estructuras humanas, no tan solo a los que estén acá, sino a aquellos que luego estarán viendo este en vivo. Así que te pido que puedas compartir esta palabra para que todos reciban, ¿no? En sus corazones, en su mente, en su alma, en su espíritu, esta palabra que viene de lo alto, que viene del cielo, con un diseño, ¿no? Con un propósito, ¿no? Buscar hacer la voluntad del Padre. Y a eso nos sometemos, ¿no? A buscar la voluntad del Padre. Así que gracias por estar ahí una vez más, gracias por ser parte de esta comunidad
que es a través de esta plataforma de Facebook que hoy el Señor nos ha puesto para poder impartir sobre naciones, ¿no? Para traer revelación. ¿Por qué? Porque a pesar de las distancias, de todo lo que el Señor ha permitido con esta pandemia, nos ha permitido a través de esto poder llegar a muchas naciones infundiendo la palabra, ¿no? A través de esto y la palabra revelada. Así que gracias a cada uno, bendecimos la vida de cada uno ahí, el pastor amigo ahí, al apóstol Mancuso, amigo, Dios te bendice, que acaba de ingresar. Y gracias a cada uno de aquellos que se han conectado. Si te fue de bendición, compártela. Ahora vamos a pedirle acá a nuestro amigo, al maestro en la palabra, que cierre él con una oración, bendiciendo al pueblo de Dios. Así que Dios bendice tu vida, tu casa, tu familia, tu nación, y que puedas entender el diseño y el propósito que el Señor, el Padre Eterno, tiene para con cada uno de los hijos. Y en esta hora, Padre, Gracias. a través de esta palabra, a través de todo, Señor, convocamos, Señor. Convocamos a tus hijos, Señor. Convocamos a tus hijos, Señor, para que se junten, Señor, en un solo cuerpo, Señor, en una sola iglesia, Señor. Por eso, Padre, que la sabiduría, el entendimiento y la revelación de Cristo, Señor, venga sobre cada uno, Señor. Que los diseños eternos, Señor, comiencen a ser manifestados, comiencen a ser revelados, Señor. Y que todo lo que sea humano, Señor, sea arrancado, Señor. Sea arrancado, Señor, para que se cumpla tu voluntad, Señor. Por eso, Señor, clamamos que tu reino sea establecido, Señor, para hacer tu voluntad, Señor, y que tu llamado, Señor, y que tu convocatoria, Señor, a tus hijos, Señor, comiencen a despertar los espíritus, Señor, de cada uno de ellos, Señor. Comiencen a despertar a los hijos, Señor. Comiencen a despertar, Señor, a los que tú tienes convocados, a los que tú tienes preparados de Cristo, Señor. Que el entendimiento de Cristo y de tu voluntad, Señor, venga sobre cada uno de nosotros, Señor. Y a través, Señor, de tu reino, Señor, tú suplas la necesidad de cada uno, Señor. Tú suplas, Señor, la necesidad de lo que necesita, pero a través de tu reino, Señor. Que tu reino sea tú lo primordial, Señor. Que tu reino, Señor, que el establecimiento de tu reino, Señor, sea todo, Señor. Y en esta hora, Señor, con este resguardo, Señor, resguardamos esta casa, Señor. Resguardamos la vida del apóstol, Señor. Resguardamos su familia, Señor. Resguardamos de todo, Señor, bajo tu nombre, Señor, bajo el poder de tu voluntad, Señor, bajo el poder de tu gobierno, Señor. Ni nada, ni nadie se pueda levantar con lo que tú estás haciendo en este lugar, Señor. Con lo que tú estás haciendo en esta casa, Señor. Con lo que tú estás haciendo con este propósito, Señor. A través de la radio, Señor, a través del en vivo, Señor. Que tú estás convocando a tus hijos, Señor. Que tú estás trayendo un despertar, Señor, a tu iglesia, Señor, que tú estás trayendo un despertar a los hijos, Señor, para que cumplan el propósito por el cual fuimos creados, Señor. Por eso, Padre, a través de todo esto, Señor, tú guardas, Señor, todo esto, Señor. Tú suples lo que tengas que suplir, tú traes lo que tengas que traer, Señor, para que esto siga creciendo, Señor, para que esto siga añadiendo, porque en la primera iglesia tú eras el que traía, Señor, a los que tenían que ser llamados, Señor. Tú eras el que convocaba, Señor. Tú eras el que suplía las necesidades, Señor. Tú eras el que traía todo, Señor, porque tú tenías el orden en todo y todo lo ponemos en Cristo, Señor. Por eso en esta hora, Padre, te damos gracias, Señor. Honramos tu vida, Señor. Honramos tu diseño, Señor. Y nos ponemos bajo tu voluntad, Señor. Nos ponemos bajo tu diseño en Cristo, Señor. Nos ponemos bajo la unidad en Cristo, Señor. Y nos ponemos al servicio de cada uno de tus hijos, Señor. Nos ponemos al servicio de tu cuerpo, Señor. Para trabajar en la unidad del cuerpo, Señor. En la unidad de la iglesia, Señor. En la unidad del Espíritu, Señor. Por eso tú nos has unido con un propósito, Señor. Y en esta hora, Señor, honramos, Señor, esa unidad, Señor. Honramos ese propósito, Señor, poniéndonos al servicio, Señor, de lo que tú tengas para hacer, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, Señor. Amén. 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 Y amén. Amén. Gloria, gloria a Dios. Gracias a cada uno de los que han participado. Espero que haya bendecido tu vida esta poderosa palabra que nos ha traído hoy. Bueno, mañana te esperamos juntamente sentados a la mesa del Rey con el pastor Gustavo Cosci. Vamos a estar y vamos a ver si va a haber alguien más conforme a la palabra. Pero orando siempre, bendiciendo el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y bueno, amado, muchas gracias por todo, muchas gracias por tu visita, por esta sorpresa, esta grata sorpresa de venir y predicar en vivo directamente desde aquí. Así que tengan un bendecido descanso. Amado Mancuso, Dios te bendice, que la paz del Señor esté reposando sobre tu vida, casa, familia y sobre la vida de cada uno. Rosa, Virginia, José, Carlito, Alexis, Marilyn, Freddy, bueno, todos los que se han conectado de distintas naciones, que son muchísimos,
tanto de Argentina como de distintos lados. Ahí lo vemos al hermano ahí, al siervo Gustavo Ariel Argüello ahí, que es de La Pampa. Estuvimos ahí juntos misionando por Neuquén. Fue una bendición haber compartido tiempo con él también. Y bueno, gracias. Sean todos bendecidos en el bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Y vuelvo y te repito, comparte para que otro pueda recibir esta palabra revelada de lo alto. Bendiciones y nos vemos mañana si Dios así lo permite.